El último instante. A veces olvidamos que incluso las figuras más famosas también tienen un final. Estas imágenes no son solo fotografías, son testigos silenciosos del último momento registrado de algunas de las celebridades más icónicas del mundo. Este video recopila sus últimos recuerdos. Fragmentos que, lejos de desaparecer, quedaron grabados en la historia. Abraham Lincoln. Presidente de los Estados Unidos, vencedor de la Guerra de Secesión. Al mismo tiempo, preservó la Unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. En 1865 asistió a una función de teatro donde John Wilkes Booth le disparó en la cabeza. Pese a los esfuerzos de los galenos, la bala se alojó en el cerebro, siendo una agonía lenta a una muerte inminente. Fue custodiado en su funeral por sus generales y embarcado en un tren funerario que recorrió los principales lugares de la Unión. Aunque existen numerosas fotos que afirman que son la última imagen tomada del presidente estadounidense Abraham Lincoln. Tras el asesinato de Lincoln, una editorial de Boston aprovechó el dolor nacional al imprimir copias de las fotografías de Alexander Gardner. En la sesión de estudio del 5 de febrero de 1865, se anunciaron como producto de la última sesión del señor Lincoln. Dio origen a la tradición de que los retratos de Gardner se habían tomado apenas 4 días antes de la muerte de Lincoln, lo que les confería un aura especial de martirio. Ahora sabemos que, de hecho, estos no fueron los últimos retratos de Abraham Lincoln. Esta habría sido la última foto conocida de Lincoln si el diario de Matthew Henry Wilson no hubiera confirmado que la sesión de fotos de Gardner tuvo lugar en febrero y no el 10 de abril, como se creía anteriormente. Este es sin duda el último retrato oficial del 16º presidente de Estados Unidos. La foto de Henry Warren recientemente descubierta fue tomada el 6 de marzo de 1865. La imagen muestra la Casa Blanca. Sin embargo, al observarla de cerca, se puede ver. El primer plano revela a un hombre alto y barbudo que supuestamente es Abraham Lincoln. Los expertos son cautelosamente optimistas sobre su validez. Si se trata de Abraham Lincoln, podría ser la última imagen tomada de él en vida. Ulysses Grant. Fue un militar y político estadounidense que se desempeñó como el presidente de los Estados Unidos entre 1869 y 1877. Antes de su presidencia, lideró el Ejército de la Unión como comandante general del Ejército de los Estados Unidos al final de la Guerra de Secesión de 1864 a 1865. Al asumir la presidencia, trabajó con los republicanos radicales durante la reconstrucción de la Unión mientras lidiaba con la corrupción en su administración. La última fotografía tomada del expresidente estadounidense Ulysses Grant antes de morir de cáncer de garganta el 23 de julio de 1885. William McKinley. Fue presidente de los Estados Unidos y el último veterano de la Guerra de Secesión que alcanzó ese cargo. Con su mandato comenzó un periodo de dominio republicano. En lo referente a política internacional, apoyó la independencia de Cuba. La guerra con España le dio a Estados Unidos el control de Puerto Rico, Guam y Filipinas. Estados Unidos, además, se convirtió en una potencia mundial tras su victoria en la guerra hispano-estadounidense. Esto permitió a McKinley volver a ser elegido presidente en 1900. La última fotografía tomada del presidente estadounidense William McKinley mientras subía las escaleras del Templo de la Música el 6 de septiembre de 1901. Poco antes de que el anarquista León Czolgosz le disparara fatalmente.
Emiliano Zapata. Zapata se convirtió en un símbolo en la defensa de las tierras de los campesinos en Morelos, quienes habían sido despojados por los hacendados. Desde 1906 participó activamente en esa lucha y meses antes del estallido de la Revolución Mexicana. El gobierno le seguía los pasos al considerarlo como bandolero debido a sus actividades como dirigente agrario en Morelos. La última foto e imagen fue captada al día siguiente de la muerte del revolucionario, cuando su cuerpo era exhibido en Cuautla. Lenin. Tenía 54 años y llevaba una vida dedicada al deporte y al trabajo. Despreciaba el tabaco y el alcohol. En 1921, mientras iba a pronunciar un discurso, se le olvidaron las palabras. A partir de ese momento sufriría 3 infartos cerebrales que lo redujeron hasta el estado de postración que lo vemos en esta foto tomada 6 meses antes de que muriera. El 21 de enero de 1924 moría. Franklin Delano Roosevelt fue un político y abogado estadounidense que ejerció como presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte en 1945. Miembro del Partido Demócrata, ganó 4 elecciones presidenciales consecutivas, convirtiéndose en una figura central de los acontecimientos mundiales de la primera mitad del siglo XX y en el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia del país. Un día después de esta foto, el 12 de abril de 1945, el que fuera presidente de los Estados Unidos fallecía de un derrame cerebral mientras aún ocupaba el cargo. Benito Mussolini, político, militar y dictador fascista italiano, lideró el Partido Nacional Fascista desde 1922 hasta 1943. Posteriormente, fue duce guía de la República Social Italiana desde 1943 hasta 1945, bajo el amparo del régimen nazi. Durante más de 2 décadas, estableció un régimen totalitario con el beneplácito del rey Víctor Manuel III, hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial. El 25 de abril de 1945, se estima que fue tomada la última fotografía de Mussolini con vida, saliendo de la prefectura de Milán. Ante la inminente derrota alemana, intentó huir hacia Suiza disfrazado de oficial alemán, pero fue descubierto en Dongo por partisanos comunistas. Fue fusilado junto a su compañera y amante, Clara Petaxi. Estas son las 3 imágenes que marcaron su final. Recién fusilados, los cuerpos de Mussolini y Petaxi yacen juntos, en tierra, bajo la mirada de los partisanos. Colgados en Plaza Loreto, los cadáveres fueron expuestos cabeza abajo en una gasolinera, como símbolo de la caída del fascismo. En la morgue de Milán, los cuerpos fueron trasladados y fotografiados por última vez, cerrando el capítulo de su dictadura. Adolf Hitler, canciller imperial desde 1933 y Führer de Alemania desde 1934 hasta su muerte en 1945. Llevó al poder al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más comúnmente conocido como Partido Nazi, y estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich o Alemania Nazi. Inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 y fue una figura clave en la perpetración del Holocausto, el genocidio de aproximadamente 11 millones de personas. La pesadilla se hizo realidad, los rusos ya estaban en el centro de Berlín y el Führer apenas podía gobernar el estrecho reino que era su búnker. Hitler ya no creía en la victoria final. En la foto lo vemos teniendo uno de sus cada vez más raros paseos fuera del búnker. Lo acompaña un SS. 2 días después de la foto, el enemigo de la humanidad mordería una cápsula de cianuro y se pegaría un tiro el 30 de abril de 1945. John Fitzgerald Kennedy, también conocido como JFK, fue presidente de los Estados Unidos, ejerciendo el cargo desde 1961 hasta su asesinato en 1963. Fue la persona más joven elegida presidente a los 43 años y miembro del Partido Demócrata. Kennedy ejerció el cargo en el apogeo de la Guerra Fría. En 1961, autorizó los intentos de derrocar al gobierno cubano de Fidel Castro en la fallida invasión de Bahía de Cochinos.
En octubre de 1962, aviones espía estadounidenses descubrieron que se habían desplegado bases de misiles soviéticos en Cuba. El periodo de tensiones resultante, denominado la crisis de los misiles de Cuba, casi resultó en una guerra nuclear. Continuó con el programa Apolo, con el objetivo de llevar un hombre a la Luna antes de 1970. Apoyó el movimiento por los derechos civiles, pero solo tuvo cierto éxito en la aprobación de sus políticas internas de nueva frontera. Kennedy fue asesinado en Dallas. Instantes antes de su asesinato, el 22 de noviembre de 1963, se tomó esta foto del presidente estadounidense. Ernesto Che Guevara. Médico, con fuerte inclinación marxista tras recorrer América Latina. Se unió a Fidel Castro en 1956, fue clave en la victoria de 1959. Ministro de Industria y presidente del Banco Nacional. Combatió en el Congo y luego en Bolivia, buscando expandir la revolución. Capturado por el ejército boliviano, la última imagen conocida lo muestra detenido, con rostro sereno y manos atadas, poco antes de su ejecución. Su cuerpo fue exhibido públicamente en la lavandería del Hospital de Valle Grande, con los ojos abiertos, en una imagen que muchos compararon con una representación de Cristo, generando impacto mundial. Robert Francis Kennedy. También conocido como RFK y Bobby, hermano menor del presidente John F. Kennedy. Parte del influyente clan Kennedy. Fue un político y abogado estadounidense. Fiscal general de Estados Unidos, bajo la presidencia de su hermano. Senador por Nueva York. Defensor de los derechos civiles, crítico de la guerra de Vietnam y símbolo de esperanza progresista en los años 60. En junio de 1968 era un día feliz para Robert Kennedy. Se acababa de convertir, por una abrumadora mayoría, en el candidato demócrata a la presidencia. Si nada raro ocurría, se convertiría, a los 42 años, en el presidente norteamericano más joven de la historia. Para celebrar su triunfo ofició una rueda de prensa en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Imagen justo antes del atentado. Al terminar, un inmigrante palestino llamado Siran le disparó. Esta foto fue tomada mientras era trasladado al hospital en donde moriría 26 horas después. Mao Zedong. Participó en la creación del Partido Comunista Chino en 1921. Pronto se convirtió en líder clave del movimiento revolucionario. La larga marcha es conocida como una huida épica del Ejército Rojo que consolidó su liderazgo. Fundó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Gobernó como líder supremo hasta su muerte. Dentro de muchas de sus campañas políticas están: el gran salto adelante, intento de industrialización rápida que provocó hambruna masiva y millones de muertes, la revolución cultural, campaña para purgar elementos burgueses y reafirmar el maoísmo, generó represión, censura y persecución política. En sus últimos años, Mao aparece envejecido, con rostro rígido y mirada distante. El líder chino, Mao Zedong, fue fotografiado durante su última aparición pública antes de su muerte, a los 82 años, el 9 de septiembre de 1976. Anwar Sadat. Asumió el poder en 1970 y gobernó hasta su asesinato en 1981. De formación militar, condujo a Egipto a la guerra del de Yom Kippur, lanzando una ofensiva sorpresa contra Israel junto a Siria. Aunque militarmente fue derrotado, participó en los acuerdos de Camp David. Firmó la paz con Israel junto al primer ministro Menachem Begin, actuando como mediador Jimmy Carter. Recibió por su rol en los acuerdos, el Premio Nobel de la Paz. En esta última imagen, se le ve con vida en el palco presidencial, minutos antes de morir, el 6 de octubre de 1981, durante un desfile militar en el Cairo. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones. Recuerda siempre: la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.